Muy buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos todos y todas de nuevo al Oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a continuar hablando un poquito de el célebre Platón al que mencionábamos hace un par de vídeos y no voy a hacer un análisis ni una explicación exhaustiva del pensamiento platónico porque eso, bueno, pues la red y esta misma plataforma de YouTube está llena de ellos y a lo largo y ancho de todo Internet pues podéis encontrar infinidad de cosas y no digamos en las bibliotecas y en las librerías, ¿no? Es decir, para entender o para leer lo que el mismo Platón dijo, no hago falta yo para nada. Aparte que ya en la presentación de este canal del Oráculo de Delfos 700 os invitaba a abrir un poco lo que era la utilización de la filosofía occidental y oriental, lo que bueno, se ha desarrollado en los últimos 27 siglos, no para reproducirla como un papagayo o para explicar lo que ya, bueno, pues todo el que le guste esto ya sabe, sino para intentar hacer a lo mejor una reinterpretación o una lectura entre renglones o una, digamos, una segunda lectura, una tercera lectura. Es decir, más bien en la línea de qué me dice a mí el pensamiento de Platón o cómo puedo yo reinterpretarlo, pues desde las coordenadas que te digo yo, de la filosofía actual, de la cultura actual, del arte actual, de la política actual, etcétera, más que hacer aquí una especie como de resumen a modo de loro de lo que, como ya digo, podéis encontrar en cualquier sitio. Entonces, dicho esto, yo voy a ir un poco a lo sustancial, a lo que considero sustancial del pensamiento platónico y a abrirlo pues a la reflexión y al debate en una línea un poco de, como digo, de reinterpretación o de invitación a leer entre renglones al mismo Platón. Como ya decíamos en el último vídeo de él, Platón inauguraba una serie de líneas de pensamiento que van a recorrer toda la historia de la filosofía occidental a lo largo y ancho de los últimos 25 siglos, en líneas como la teoría del conocimiento, como la ética, el derecho, la política, fundamentalmente esas ramas, como digo, ¿no? En él queda inaugurado el racionalismo, el idealismo, el dualismo, etcétera. Pero si yo tuviera que resumir todo el pensamiento platónico en un solo párrafo, vendría a deciros algo así como lo siguiente. Cuando nosotros observamos en el mundo sensible, en el mundo que podemos percibir por los sentidos, por ejemplo, una multiplicidad de entes de una misma especie, de un mismo género, por ejemplo, pues miles de sillas diferentes, miles de árboles diferentes, miles de mesas diferentes o millones, o de montañas, o de personas, o de perros, o de lo que sea, ¿por qué sabemos cada vez que vemos uno de ellos, siendo distintos de los anteriores, que son un perro, un árbol, una mesa o una silla? El ser humano reconoce lo que todos ellos tienen en común, que justamente es algo que no se nos ofrece a los sentidos. Eso, que todas esas cosas tienen en común, todos los perros entre sí, todos los árboles entre sí, todas las estrellas entre sí, o todas las farolas entre sí, lo que queramos, cualquier ente del mundo de las formas, ¿no?, que se diría en el Zen, todo eso que tienen ellos en común es lo que Sócrates había denominado la esencia o el concepto, ¿no? Es decir, es como una idea abstracta que justamente para que pueda ser partícipe de todos esos entes no puede tener ninguna categoría o ninguna cualidad individual. O sea, no puede tener color, no puede tener tamaño, no puede tener pues una forma determinada, no puede tener un material concreto, porque entonces no podría servirnos para definirlos a todos los de la misma especie. Por ejemplo, yo no puedo decir que una mesa es un mueble de madera de 4 patas. ¿Por qué? Porque entonces no me serviría para reconocer las mesas de 5 patas, de una, de plástico o de hierro. Entonces el concepto o la esencia es un universal, es abstracto y por tanto no tiene cualidades tangibles, materiales o observables. Eso era en Sócrates. Platón dio un paso más porque a ese concepto le dio pues lo que podemos llamar categoría óntica, es decir, lo convirtió en algo real. El concepto en Platón ya no es simplemente un trabajo de la mente, del entendimiento humano, que entresaca o aprehende lo que tienen en común todos los entes de una misma especie, de un mismo género, y lo formula de modo abstracto, sino que esa conceptualización o ese significado o esa esencia existe en la realidad. Eso fue lo que él llamó eidos o morfe, ¿no?, las famosas ideas.
Las ideas son realidades intangibles y abstractas, eternas, que ni nacen ni mueren, que no se descomponen, que son perfectas porque no les falta nada, pero de las que participan y a las que imitan todos los entes que forman parte de dicha idea. Así, por ejemplo, todas las mesas que han existido en la historia de la humanidad participan de la forma mesa o de la idea de mesa. Todas las cosas bellas o personas o paisajes u obras de arte bellas que han existido en el mundo sensible, todas imitan y participan de la idea de belleza o de la belleza en sí. Con esta teoría o con esta manera de pensar, Platón lo que hizo fue pues abrir la realidad hacia otra dimensión que no está, digamos, al alcance de nuestros sentidos, del ojo, del oído, del tacto, que es una dimensión intangible, que es una dimensión, pues digamos, trascendente, por llamarlo de alguna manera, porque va más allá de las cosas materiales, del mundo sensible, de la naturaleza, de la física, y a la que él llamó mundo de las ideas o mundo de las esencias. La gran revolución respecto a su maestro Sócrates era que eso no era simplemente un concepto mental en el entendimiento humano, sino que esos arquetipos de todo lo real, fundamento, por cierto, y base de todo lo existente, tenían su propia identidad ontológica, eran reales, eran cosas en sí, ¿no? Lo que más adelante llame Kant, muchos siglos después, el nómeno, es algo real. Aunque en Kant el nómeno sí tiene o puede tener características materiales, en Platón no. Para Platón la idea es como algo espiritual o inmaterial, inteligible, pero que explica el mundo sensible y el mundo de la materia. La intención platónica con esta teoría de las ideas o de las formas, ¿cuál era? Pues combatir el relativismo y el escepticismo de los sofistas que estaban intentando extender por la polis ateniense la idea de que no era posible ninguna justicia universal ni objetiva, porque eso dependía de lo que a cada sujeto le pareciera bien. Entonces, para poder de alguna manera refutar o tirar por tierra ese relativismo sofista en lo moral y en lo político, Platón expuso esta idea como, digamos, como en la intención de ofrecer un fundamento metafísico a los valores morales. Había que defender, como fuese, la existencia de la justicia real, de una justicia objetiva, de una justicia universal, de una justicia trascendente, que pueda guiarnos a los seres humanos, que la estudiemos, que la observemos, que hagamos el esfuerzo dialéctico de alcanzar lo abstracto y lo intangible, yendo más allá de lo que los sentidos nos pueden dar a entender. Si es posible esto, pues entonces desde ahí pues podemos fundamentar un gobierno justo en la polis que, pues entre otras cosas, impida en el futuro que se pueda matar a gente inocente con una votación democrática. Bien, dicho esto, con lo que nos quedamos es con que Platón, al exponer esta idea esta teoría de las ideas o de las formas, está generando, por un lado, el pensamiento idealista, según el cual pues, la idea es lo primero, no solo en el orden del conocer, sino también en el orden del ser, pero también está abriendo la línea racionalista porque a las ideas no podemos llegar por los sentidos. Es imposible, siendo empirista, poder conocer la belleza en sí, la justicia en sí, el bien en sí, etcétera, etcétera. Y está abriendo también el dualismo, porque con la propuesta de este mundo de las ideas, Platón está diciendo que no hay un solo mundo, sino que hay dos. Está el mundo de las cosas que podemos observar por los sentidos, el mundo que él llamó sensible o cosmos uranos, el hecho de la física, la naturaleza, las cosas materiales, que nacen, mueren, se descomponen, tienen colores, tamaños, se rompen, son imperfectas, etc. Y luego estaría ese mundo de las ideas, cosmos noetos, que es el de esas realidades intangibles, inmateriales, invisibles, que ni nacen ni mueren, pero que son las que le dan forma a los entes del mundo material, a estas ideas. A mí me interesa de un modo muy especial, quizá, a lo mejor no tanto el debate sobre si esas ideas son reales o no, o si esos grandes conceptos como justicia, bien, belleza, etcétera, son realmente entes o entidades inteligibles o solo conceptos o solo esencias a las que llega el entendimiento humano. Más que la discusión ontológica, me interesa quizás la epistemológica, en el sentido de, bueno, pues las cosas son lo que nosotros creemos que son, tal como accedemos a ella por nuestros sentidos, por la información que nos dan los sentidos, o quizás la realidad no sea exactamente como creemos que es, porque nos hemos aferrado a una creencia literal
digamos, en la información sensible. Esa posibilidad de que la realidad, no solo la realidad de las cosas materiales, sino también la realidad profunda, la realidad de los valores, la realidad ética, la realidad de los grandes ideales políticos, la realidad del sentido de la historia y de la vida, etcétera, etcétera. La posibilidad de que eso sea algo diferente a lo que hemos creído siempre que era, por el hábito o la costumbre de pensar y de, bueno, pues asentir de manera automática y mecánica a la información de los sentidos, es lo que vamos a ver en el próximo vídeo cuando analicemos el famoso mito de la caverna. En esa alegoría que nos ofrece Platón, uno de los textos pues, más brillantes y más famosos de toda la historia de la humanidad, pertenece al libro séptimo de su obra La República. Platón va, digamos, a escenificar con una especie de, pues eso, de parábola, digamos, o de metáfora, esta cuestión que estoy yo planteando y a la que le podemos sacar mucho más partido y profundizarla mucho más, más adelante. La cuestión es simplemente, y con esto termino este vídeo, invitar a mis amigos y amigas a decir, bueno, el hecho de que siempre hayamos pensado o hayamos creído que la realidad es de una determinada manera, tal vez no pruebe que sea como nosotros creemos que es. Igual hay algo más de lo que pensamos o igual la realidad no es tal y como la pensamos. Bueno, pues dicho esto, os despido por hoy. Si os gusta el vídeo, pues os invito a darle a me gusta o a compartirlo si os parece bien. Y un abrazo muy fuerte a todas y a todos.